se enciende, entre verde y cemento, la fama se revuelve. Historias cotidianas en un puzzle diferente, hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, hoy estuvo medio bajito el avión, Sí. no pasa naranja, no importa. ¿Cómo anda, caballero? ¿Cómo voy a estar? Si estoy en el mejor programa que hay en la televisión uruguaya, no hay otra manera de estar aquí por los hermosos contenidos. Hoy un programa, además... Y por los hermosos compañeros que tenemos también. Exactamente, bien, siempre con la demagogia, Noelia, me encanta. Sí, somos un gran equipo, esto no lo podríamos hacer solo, todo el trabajo que hacen todos es muy importante, todos y todas. Total. Ahora, dicho esto, Sí. qué lindo programa atravesado por la imagen. Sí, ¿verdad? Atravesado ¿No? por la imagen y no solo porque estamos en la televisión, sino tenemos bastante cine hoy, tenemos fotografía. Exactamente. Las dos cosas. Y, por ejemplo, vamos a estar conversando en un ratito nada más con Laura Gabay, que es la directora del documental Para No Olvidar, que es un documental que se basa en películas que ella encontró y Super grabaciones, películas Super 8 y grabaciones de cassettes de su padre, que su padre se exilió en la época de la dictadura, se fue Ella a vivir nació- a Suiza, ella nació en Suiza, después el padre falleció y en un momento, en una mudanza, no sé qué, encuentra todas esas películas y es como reconocer a su padre, ¿no? Total. Entonces, cómo su padre miraba al mundo, que ella no sabía el cuelgue de su padre con todo el tema del cine. Perdón. Exacto, no, eso, hay muchas conexiones, creo que va a ser una hermosa charla porque habla también de temas que son universales de alguna manera, de la familia, la memoria, pero además migrar, ni que hablar, y después ese diálogo que de alguna manera se estableció también entre ella y su padre a través del documental y de la película, ¿no? Porque, bueno, hay mucha voz también de ella en off, que le habla directamente a su padre. Así que la verdad que un documental emocionante, lleno de luz también, de alguna manera, porque es la reconstrucción de una familia. Sí, y hay imágenes también, bueno, hay imágenes de Suiza, de Europa, hay imágenes de Brasil, porque tiene una tía de Brasil, y hay imágenes del Cabo Polonio de hace muchísimos años, y también es lindo verlo, ¿no? Cuando no tenía tanto rancho y eso, cuando era más salvaje también. Bien. Eso, tema aparte. personal. Tema aparte, Me encantó. Pero bueno, es así. Y después en el segundo bloque va a estar Lucila. Sí, va a estar Lucila con nosotros aquí porque nos trae una hermosa nota, sobre una muestra fotográfica que se llama Semillas de Resistencia, que es una muestra del fotógrafo uruguayo Pablo Alvarenga. Es sobre la investigación visual en torno a los conflictos por la tierra en América Latina y las diferentes relaciones que se tejen en el territorio latinoamericano. Exactamente. Y ahora tenemos a dos directorazas y flor de guionistas, por decirlo de alguna manera, que bueno, que son las directoras de la película Agarrame Fuerte, que se estrenó la semana pasada en los cines de acá, de Uruguay, pero que bueno, tuvo su estreno en el Festival de Tribeca, donde ganó un premio buenísimo, el de Nora Ephron. Y bueno, vamos a hablar un poco de esta peli que es hermosa, es una delicadeza, tiene una cosa con lo que es la amistad. Total. Y algo fantástico, así que le da como otra cosa en el cine de acá, no sé. Tenemos a las directoras sentadas acá al lado nuestro y también tenemos un tráiler para ver. Si te parece, mandamos parece el muy tráiler bien. y nos metemos derecho a Dale. charlar. Qué enfermedad de mierda. Yo no paro de pensar en las nenas. Por favor. No vamos a dejarla ahí sola. ¿Vamos a la playita o algo? ¿Qué hora será?
pasa? Como que no existo. Princess, you're not very bright. You're singing my song out of tune. Con esta gran dupla que también fueron guionistas y directoras de Tanta Agua, de la película Alelí, y bueno, y ahora vienen con Agárrame Fuerte, que bueno, es una película que tiene, como hablábamos recién fuera de cámara, esa cosa que necesitaron hacer como una catarsis y no encontraron mejor manera que ponerse a escribir. Sí, Un poco, sí, puede ser. Bueno, en realidad eso fue una cosa como que pensamos un poco en estos tiempos que estamos como hablando mucho de cómo fue el proceso. No en ese momento necesariamente, fue No, como en ese- hagamos catarsis. No, fue como un impulso lo que sentimos y ganas de hacer esta película y también como ganas de hacerla juntas, como de tener un proyecto como que no sé, este proyecto puntualmente, pero Que tuviera como las amigas como foco. Eso como que fue lo que en un momento, me acuerdo cuando charlamos bien al principio, era, pero vamos a hacer una hora para las amigas. Hemos hecho películas como para que nuestros tenían como... padres, para nuestros abuelos, veníamos como, ¿no? Todas las listas como de- Bueno, y esta para las amigas. Y nos había pasado, sí, que habíamos perdido recientemente a una persona muy, muy cercana y querida, y estábamos tristes, y pensábamos en eso, pero hablábamos, pero también nos costaba un poco hablar, porque porque el dolor, viste, que no es una cosa que necesariamente la atravesás con mucha naturalidad ni nada, pero sí apareció la idea como de homenajear un momento y una cosa que tenía que ver con alguien que no está, pero también como con nosotras un poco más chicas y como... chicas y a la edad que estamos haciendo esa película, un Sí. poco como que también hacerla nos hizo como volver un poco a ese momento, no solamente la ficción, sino bueno, el tiempo que pasamos haciendo la película, más allá de que estábamos trabajando, se parecía más al momento que estábamos contando que a nuestra que a rutina nuestro del presente momento. con hijos Porque nos fuimos para afuera, cosas. Claro. para ensayar, para hacer story, porque había que ir a ver la locación, fue como... Es como tanto en la película y de escucharlas, es inevitable que todo esté como atravesado por el tiempo y en esto de ir para adelante y para atrás permanentemente, ¿no? Hay como una... O sea, las escucho ahora que, bueno, vuelven para atrás en el momento que empezaron a hacer el guión, quizás no estaban tan conscientes que era algo quizás para sanar, homenajear, o no lo tenían, lo hicieron porque había que hacerlo, básicamente, porque se juntaron y tenían la necesidad de empezar a tirar algo ahí, ¿no? Sí, en realidad había una idea como como de materializar en una película esta idea como de preservar a Elena, el personaje de Elena, en un momento, ¿no? Como de construir un lugar donde ella pudiera estar. Y después, bueno, a partir de eso, que era como ese fin de semana, le pusimos un poco el marco del duelo, decidimos, después de que habíamos empezado a escribir sobre eso y a tirar ideas sobre eso, que empezara en el velorio, como que fuera evidente la búsqueda que Adela, que el personaje de Adela estaba realizando, en realidad. Toda esa primera parte del velorio es impresionante porque, claro, es como un velorio tan realista, ¿no? Que muchas veces uno lo imagina como algo que es como re dramático. Es dramático, pero a la vez hay humor, pero a la vez te encontrás cosas que parecen absurdas, ¿no? Y Pero es todo como eso un ustedes lo velorio. reflejan Sí, eso era imponente. re importante como la idea del absurdo, como de la desconexión que te generan esos lugares. De hecho, cuando estábamos haciendo el scouting de locaciones, encontramos una casa que era como mucho más Six Feet Under, que era como hermosa locación, llena de verde, escalera, todo lo que te imaginas de un velorio de las películas, si se quiere. Dijimos, Podríamos bueno, haber pero en hecho un velorio realidad de las películas y queremos que justamente la primera parte no sea de las películas, sea como de la realidad. de la vida real y el absurdo y la inconexión era lo que necesitábamos que al personaje le estuviera sucediendo para poder hacerla ir a ese otro lugar y que ella no estuviera sintiendo en ese momento que estaba pasando por un ritual
Claro. en el que se estuviera despidiendo de nadie, porque no es lo que le pasa al personaje y era importante que ella quisiera ir como a despedirse realmente o a estar o a lo que sea, buscarla, pero sí. sí. Y también hay algo como de esto que vos decías, ¿no? Que es verdad, o sea, cuán dramáticas son las expresiones de dolor en un velorio cuando la gente es muy cercana. Y en realidad es al revés, ¿no? Como que tampoco se anuncia de entrada la cercanía de Adela, no es obvia, porque es como quizás incluso la que parece más tranquila. Y también es eso, ¿no? Como el shock de la pérdida, hasta qué punto la podés expresar en un espacio así, como tan seteado. tan seteado. No, y que se generan esos Ahora, mínimos... llorar, claro. es Claro, como- y ahora vengo acá y estoy acá para que todos nos abracemos y lloremos a la vez y no funcionan muy así los velorios para nadie, qué sé yo, es una cosa que sí, que todos tenemos que pasar porque está bien, hay que hacer una cosa así, pero no es íntimo ni profundo necesariamente. Claro. No, bueno, y hay hasta mínimos, no sé, conflictos como la cruz no la quiero acá, y esas cosas que se dan a veces, que sí como cosas intrascendentes en medio de un velorio, y decías, vas a estar atento a eso. Una cosa de la locación, es un hotel, ¿no? Sí, la es un locación. hotel, es un Y eso hotel. les determinó también algunas cosas de la película, ¿no? La locación determinó un montón de tiros de Ahí cámara, va. ¿no? Nos costó mucho la locación porque filmar en una casa velatoria real es imposible, no se puede. Y encontramos este hotel que no estaba funcionando más como hotel, creo que no sigue funcionando, pero que tenía todos esos espacios y tenía esos empapelados y un poquito los colores, Sí, y la tenía paleta. esos 2 pisos y mucho de lo que podíamos filmar era a través de vidrios. De vidrio, claro. Y eso en realidad determinó un poco la forma en la que está filmada la película. En realidad también podríamos haber entrado con la cámara que después pasa. También, Fue también pero como que por momentos encontramos, ¿no? pusimos una distancia con las situaciones. Estaba ahí, porque en otra locación que no tuviera eso, capaz que filmábamos de lejos nomás, pero eso hacía que sí, que se vea todo un poco como a través de otra cosa, Claro. digamos. ¿Cómo, a mí lo que siempre me da curiosidad de los guionistas es, y más si escriben de a dos, es cómo es que se desarrolla, cómo aparece una idea y cómo se desarrolla, ¿no? Cómo aparece la idea de decir, tiene que ser un fin de semana de amigas o tiene que estar este conflicto de... Aparte, están buenísimas las personalidades de las tres, ¿no? Es como... Bueno, en realidad yo creo que en esta película y en las dos anteriores, o sea, casi que en toda nuestra carrera Nuestra compartida como cinematografía. guionistas, siempre parte de una anécdota que una de las dos le cuenta a la otra. En este caso, Anita me la contó a mí, que era la idea de este fin de semana, y después sobre eso se construye, ¿no? O sea, no es como que eso está fielmente, no es exactamente lo que sucedió, no se trata de eso, no es... después, yo qué sé, por ejemplo, esta idea del señor que entra con un arma, son todas esas como que se va agrandando, Claro. o sea, no es como un poquito más grande que la vida, un poquito más gracioso, Más capaz un poquito más sí, exagerado. que pasen cosas porque es una película. Claro, hasta un punto. Y después es como de observación. Los personajes yo creo que salen como de distintos momentos, como observación de distintas personas, a veces incluso mezcladas, ¿no? Como que agarrás como cositas de distintas personas que te son queridas y las metes. Sí, y pero las aparte hilás. estar escribiendo es un periodo de estar todo el tiempo como mirando qué podés agarrar para ponerlo en el guión. Es un poco como agarrar de todo. Entonces, el guión crece de esa manera. En este caso, a partir de esa anécdota, y después, como dijo Leti bien al principio, ese personaje que viaja a ese lugar necesitaba estar atravesando un duelo para que ese lugar significara esa otra cosa. Y así se fue construyendo, en este caso, este guión. Pero todo es como de charlar y si pasa esto, ay sí, y lo probamos y lo escribimos y está. Y en este caso todo medio que todas las ideas están ahí, y todas las ideitas de los ojitos, las ideitas de todas las cositas que... La parte fantástica, digamos, Sí. fue apareciendo a medida que iban escribiendo, ya desde antes querían que eso estuviera, que Bueno, fuera en como... realidad como que nos dimos muchos permisos con esta peli, ¿no? Entonces fue Muchos muchos permisos. permisos. Ah, Fue bien. como, bueno, pero si entonces la empezamos en el velorio,
¿cómo vamos al pasado? Y en un ómnibus. Fue como si fuera Totoro. Viene el gato bus y se la lleva. Y después, a partir de eso, cuando decidimos eso, igual seguíamos buscando, teníamos unas ideas de cuando la peli todavía no tenía este desdoblamiento, que era como mucho más en un tono, no sé si realista, pero como más netamente naturalista. Y el final, si bien era un poco incierto, como no sabía si se iban o se quedaban o qué hacían, estaba resuelto como, era de otro tenor. Cuando decidimos cómo terminaba y le hicimos este regalo a Adela de que se pudiera quedar con Elena un rato más, necesitamos que todo el resto de lo que pasa en ese fin de semana se fuera poblando como de gestitos que te hicieran entender que la lógica de ese tiempo que estaban viviendo era otra, como que el tiempo y el espacio funcionaban diferentes. Claro. Pero da tiempo, está dividido en 3 actos y va a suceder, no es que de golpe sucede, No, como que se pero va bueno, metiendo, pero hay una habilidad ahí para que se vaya metiendo de una manera como natural. En ningún momento de la película decís, ey, pará, qué forzado esto. Claro. No, primero hay un poco de desconcierto, pero como que enseguida, como no repite, como que no abusa de los recursos, parece ser sutilezas que están bien llevadas. Claro, es como que se desliza. En un momento cuando solo estaba al final, era como que decías, ¿pero qué pasó? pero Claro, me cambiaron de canal, es como que... Claro. Y después lo manejamos medio como por estados de Adela, te diría, como que sí son como gestitos que tienen como su capricho, pero es como, bueno, ella llega y todo es como idílico porque está con Elena, pero no termina de entender qué es lo que está pasando, entonces como que es eso, como que se pliega a lo que piensa, con lo que recuerda, con lo que vive, hasta que llega Lucy y como que todo es mucho más concreto y práctico y tiene como, llega Lucy que es como el caos, entonces todos los estímulos son mucho más del momento y como que la película como que pareciera ser como que empieza como a correr en tiempo real otra vez. Y Paquito, Lucy obvio. con Y Paquito. Paquito. Lucy y Paquito. Sí, es verdad, y hay que resolver, y hay que hacer, y Hay que comprar no sé comida, hay que cuánto, ver y- quién entró a la casa. ¿Cómo fue el trabajo de ellas 3? Porque, nada, decís, se conocen de toda la vida, yo qué sé, este es un grupo de amigas que es muy real lo que está pasando ahí. Ellas nos contaron Sí. que un día charlaron y dijeron, vamos a hacernos amigas. Ellas que no eran amigas y que son 3 actrices, cada una venía de lados diferentes y cada una tenía su propia experiencia. Las convocamos, fue una convocatoria muy chiquita, las llamamos y cada una quedó en el rol para las que los habíamos elegido. Fue muy concentrado el casting así, lo resolvimos muy rápido. Sí, estábamos en pandemia, Zoom, todas unas Fue por cosas Zoom, raras, ¿no? Fue la primera vez que trabajamos así y querramos creer que no nos va a que volver a la pasar. última. Después pudimos no le fue ensayar nada y mal, todo ¿eh? bien. No fue mal, pero igual no es lo más lindo. Vos sabés, trabajar por videollamada no es lo era más lindo. raro. Pero bueno, lo hicimos de la manera, o sea, escribimos unas escenas que eran por videollamada, como para que no tuviera para que fuera lo menos incómodo posible Ellas se para ella. videollamaban en el Las casting. escenas se yo no sé. videollamaban, sí. Pero bueno, nada, pasó eso, que se conocieron y cuando empezaron como a involucrarse bien con la historia, con el guión y con cómo estaba cómo era la relación de ellas 3, dijeron eso, nos tenemos que hacer amigas. Claro. Lo forzaron, pero les salió, quiero decir, podrían haber funcionado, yo creo, pero funcionó porque ellas 3, qué sé yo, no sé. Yo como se espectador te llevaron digo, en bien. un momento sí hay una complicidad que sí está, esto, más allá de que son tremendas actrices, digo, hay algo más, algo pasó ahí, ¿viste? Hay una unión que es demasiado creíble. No sé si existe demasiado creíble en la actuación, No, pero sí existe. es genuino. Creíble o no creíble. Claro. Y creíble es como que vos no ves que las actrices hacen cosas que no entendés. Creíble es que vos ves la película. Y ellas hicieron eso y ensayamos un montón. Y claro, hubo un tiempito ahí en el que ellas tuvieron como esa chance de pasar juntas. Que era re importante, que es lo que hacen los personajes, porque no hacen demasiadas otras cosas. Claro. ¿Cómo es hacer esta película o cuando, yo qué sé, van al montaje, ¿no? Y cuando la van armando y así? Que claro, que es una película tan cercana y que habla de alguien que fue muy cercano para ustedes. Bueno, fue precioso y muy desgastante por las dos cosas. Y lo que nos pasó esta vuelta fue que por primera vez trabajamos desde el comienzo con montajista, que es normalmente no, tanto en Tantagua como en Alelí, las que editamos al principio éramos nosotras y en un momento bastante avanzado del proceso entraba alguien
Y ahora estuvo Lucía Casal y Estefanía Tavares, que desde España, pues estaban en España, recibieron todo el material, hicieron mientras filmábamos la primera parte un montaje de esa parte y después como que le incluyeron la parte del velorio, que la filmamos en una segunda etapa, y a nosotras nos salvó un poco la vida esa... Sí, que ellas manejaron el material, Sí. que era un material que nos había costado un poco filmar, que, Claro. sobre todo la de la sobre todo esa primera parte, que fue, sí, exigente y en un lugar cerrado, veníamos de Solís, que había sido todo, sí, por momentos, también exigente emocionalmente y todo, pero no era el velorio. mucho, lo otro. Pero no, bueno, pero estuvo buenísimo en realidad, porque claro, teníamos aire, no estábamos todo el tiempo viendo material, ellas nos mandaban como cortes o por escenas y nosotras como que... Todo esto fue en vacaciones, ¿no? Que hicimos las devoluciones de los cortes, ¿o fue...? Sí, yo me acuerdo de estar hablando por teléfono, hablábamos caminando por teléfono entre nosotras, en la por playa. afuera. Sí. Y después hablábamos con ellas, que Lucía es muy amiga mía, entonces también acompañó mucho el proceso de ese lugar, iba armando cosas, nos decía si le parecía que faltaban planos. Es una persona que sabe mucho de cine, Stephanie también, entonces también desde ese lugar fue muy lindo compartirlo con ellas. Y fue como también... yo creo que casi que aprender a trabajar con montajista de esta manera, ¿no? Decir, bueno, no es tanto que te digo, porque además estaban en España, era inviable corregirles corte a corte, porque era como tratar de ser controladoras era contraproducente. Entonces fue como encontrar la manera de explicarles qué era lo que queríamos que la escena contara. Y así, por ejemplo, bueno, el velorio lo editamos así, básicamente. Desde la escena donde están todas las amigas que charlan, como... Que bueno, que era eso, bueno, no es como deja esto un poquito más largo o esto más corto, es como, bueno, ¿qué tiene que contar? Sí. Y el material es y tú míralo todo. Y después después tuvimos una instancia en la cual estuvimos con ellas, porque justo tuvimos que, por la película, ir a una cosa en Venecia y después pasamos por Madrid y estuvimos una semana editando con ellas y después ellas nos mandaron el corte y lo terminamos como de pulir, digamos, pero el trabajo grande fue así. Después hay un personaje presente todo el tiempo que es la música, porque, bueno, está Luciano Superviel como la música original, pero está también Hablan por la espalda, ¿no? Están los Ramones, hay como una... Y aparece todo el tiempo como en momentos claves, ¿no? Yo recuerdo que en el viaje en el tiempo, recuerdo escuchar como atentamente la música que me abre un mundo de fantasía, digo, bueno, ahí empieza una parte. ¿Desde el Vamos fue importante la música? Sí, desde el Vamos, sí. Sobre todo las canciones y pensar que ellas están todo el tiempo escuchando música. Viste que la primera parte no tiene música, porque era importante también ese contraste, como entre lo ríspido del presente y lo blandito y suave del pasado, digamos, y divertido y todo. Entonces, la música, que es en sí misma un poco un viaje, ¿no? Escuchar una canción que escuchabas en otra época te traslada. Claro. La usamos un poco nosotras de esa misma manera y porque nada, porque somos medio musicales y porque nos gusta mucho la música y porque siempre escuchamos mucha música y para nosotras estar con amigos es escuchar música. Entonces estaba muy presente y algunas de las canciones que teníamos en una playlist que escuchábamos a veces y que íbamos poniendo y esta, y no sé cuánto. Algunas quedaron en la película, por suerte pudimos ponerlas. Después hay bandas de amigos que nos prestaron y nos dejaron usar muchas de sus canciones también. Y por eso era importante, sí, la música. Sí, presencia. Y además la música original también era importante para marcar esa transición, que es ese viaje en el tiempo, que es música con montaje, o sea, es como parte del cine, digamos, claro. Sí, como hay por como lenguaje. una búsqueda plástica que yo creo que la música que hizo Luciana acompaña mucho, ¿no? Como para setear lo que está pasando un poco y esta idea como de... Pero también como cierta gentileza, como un poco un mimo. Sí. ¿Y por qué la decidieron en capítulos? Bueno, en realidad, viste que la peli tiene como unas búsquedas formales como súper específicas y como que juega un poco con la estructura. Y es como si fuera un cuentito, y son realmente 3 capítulos, ¿no? Es como que está bueno, el velorio, cuando ella llega y tiene como su aventura, y la resolución, como el final.
Y me parece que también lo hicimos un poco por eso, como es como autoconsciente la película. Entonces, cada tanto como que da un paso para atrás y explicita que es un cuento, ¿no? Que es como algo que yo creo que a nosotros también nos da un poco de aire, como decir, bueno, es un relato. Como Es algo que estamos contando y que le contando. estamos dando esta forma, que es más de ficción Claro, que esto es una la película. ficción. ¿Entienden? Como que hay unas ficciones más que son más de lo natural y del realismo, y otras ficciones que son re de las películas. Y todo lo que pasaba en la película, a partir de que Adela se va, es de una película, no puede pasar en la vida real. Entonces, tenía una forma también que la literatura podría haberle dado, y decidimos incorporar esa forma como un poquito de los capítulos que... Y del intertítulo, que Sí, también es una y cosa del como... dibujito. Sí. Sí, súper lindo. Gente, bueno, Bueno, un se placer. nos fue volando el tiempo. ¿Están para competir en los Goya? ¿Cómo es Estamos eso? para competir Para para estar el para Goya. competir para los Goya. Excelente. Está, perfecto. Están ahí, hay que salga. Todos en Ojalá España, a ver, que no sé, salga. que alguien nos vote. Por favor, miren España, atento a España, miren todos los jurados, todos miren la película. La Academia Hagamos Española. lobby desde acá, por favor, para favor, que me esté parece Agárrame bien. Fuerte en los Goya. Bueno, que vaya mucha gente a ver la peli acá, que sigan recorriendo el mundo con Agárrame Fuerte y que sigan haciendo películas que son muy bellas. Bueno, muchas gracias. Totalmente. Gracias. Bueno, nos vamos a un bloque y volvemos con Lucila. Con Lucila, sí, que se va al CDF. Ya venimos. ¿Dónde estabas? Supongo que es fácil saberlo. Presenta Compromiso 6+1. Hagamos un trato por la educación pública. Varias primaveras atrás. Alegría, que no tenemos que decir Lucila, Lucila, Lucila para que la veamos del otro lado de la pantalla, porque la tenemos aquí con nosotros, querida compañera, a quien recibimos con un aplauso, porque siempre es un placer tenerte aquí. Ustedes. ¡Mua! ¿Cómo está esa belleza? Todo bien, divina la entrevista que recién estaba ¿Sí? mirando. Qué bien. Sí, me encantó. Gracias, Quiero ir a ver Bella. la peli. Está muy Bueno, linda la película. vieron? Está muy bien, sí. Te la bien. recomendamos. La vamos a ir a ver, Muy obvio. emotiva y bella, delicada. Bueno, allí estaremos. Y vos tenés semillas para traernos. Semillas, el poeta. Sí, porque bueno, estuve haciendo una nota hace un tiempo en el CDF, en el Centro de Fotografía de Montevideo, sobre una muestra que se llama Semillas de Resistencia. Es una muestra creada, producida y basada en una investigación de Pablo Alvarenga, que es fotógrafo, pero no solo es fotógrafo, o sea, también es investigador y está súper comprometido e interesado por el tema de los nativos en Latinoamérica. Sobre todo, bueno, esta muestra es en la selva, pero sobre su relación con su tierra, sobre las resistencias, ¿no? O sea, los grupos que resisten a ser expropiados de sus tierras, a que les O el desplazamiento, deforesten todo, que abusen de la minería, un montón de cuestiones que viene investigando hace años, pero se preguntaba, o sea, desde su lugar de fotógrafo, no tanto documentalista ni audiovisual, o sea, no fílmico, sino de fotografía, cómo poder representar realmente ese vínculo que tienen estos seres tierra, les llama él, con su suelo, con todo lo que eso significa. Y bueno, se le ocurrió una idea muy interesante, que era como, bueno, mostrar por un lado, hacer imágenes panorámicas desde arriba con drones, y después de estas personajes recostados sobre su suelo, que está buenísimo, hace como un montaje de esas dos fotos. Y bueno, entre otras cosas, en la nota, por ejemplo, me dice que no somos conscientes de la cantidad de gente que vive en la selva. Hay 30 millones de personas viviendo en la selva y luchando de esta manera que quizás no los vemos, están súper invisibilizados. Así que también un poco el futuro de esta muestra es generar otro contenido mayor, también seguir visitándolos y que ellos puedan usar también este mismo contenido para bueno, trabajar en notas, para hacer más visibilizados y apropiarse de eso también. Está buenísima. Bueno, yo estuve conversando con él, está en el CDF, en el último piso, ahí arriba de todo, y va hasta marzo de 2025. bueno. Así que tienen tiempazo para ir a verla. Semillas de Resistencia se llama, y vemos la charla con Pablo Alvarenga. La vemos. Gracias, chiquis. Gracias, amiga.
¿Cómo conectás vos con este tema en particular, más allá de tu trabajo de fotógrafo? ¿Cómo elegís conectarte con el tema de la selva, con el tema de los seres selva, como lo llamás un poco en la descripción? Creo que como latinoamericano vivimos como a través de una historia medio importada. Y creo que a través de mi trabajo he tenido como el privilegio y la oportunidad de empezar a conocer de primera mano esas historias. Y esas historias de lucha, esas historias de esos conflictos por el territorio que todavía se disputan. Y entender que es una historia completamente teñida por la colonización, que sigue vigente, que sigue sucediendo. Y creo que como motor principal quizás es la curiosidad y el propio desconocimiento. Nosotros vivimos en un país que hasta el día de hoy niega su presencia indígena. Yo siempre digo que es un proyecto que nace como de la frustración de haber entendido en algún momento durante años documentando estas resistencias, como sintiendo esa frustración por la imposibilidad de mostrar en una única imagen ese vínculo con el territorio que en definitiva es lo que da origen a todas estas luchas. Entonces, desde 2016 que empecé trabajando con estas temáticas, me empezó a preocupar cómo poder mostrar esto. Y en un momento dije, bueno, ¿qué pasa si estas personas están recostadas sobre su territorio, ese territorio que defienden? Y ahí pensé en hacer ese retrato con el dron, pero después me di cuenta que faltaba una segunda parte, un retrato de esa otra tierra sujeto, que es ese territorio que ellos por el que están muriendo, básicamente. Y ahí se generaba ese díptico, esa idea de que la tierra también es sujeto, estos pueblos floresta, estos pueblos selva, que no dependen uno del otro y que no pueden existir uno sin el otro. Y al mismo tiempo traer como esa dimensión humana, principalmente para nosotros que vemos la selva desde afuera y la entendemos simplemente como un recurso, sea por el oxígeno o sea por el oro, siempre la pensamos desde ese lugar al servicio nuestro. Y nunca pensamos, por ejemplo, en los seres humanos. Hay 30 millones de personas viviendo en la selva. Algo sumamente interesante de esto es que hay una diversidad muy grande de historias, desde luchas en contra de la violencia de género dentro de las comunidades hasta la educación de los jóvenes para defender el territorio, la minería. O sea, va mucho más allá de la deforestación, que es lo que generalmente vemos y ese estereotipo de la Amazonia, pero estoy viendo dos acá en Ecuador que son bien distintas. Una es la de Julián, que es de la comunidad de Copataza en Puyo, en Ecuador. Y ahí empezó a entrar una carretera, el gobierno empezó a abrir una carretera y las carreteras son como una especie de virus, porque a partir después de esa carretera van a pasar cosas. Y básicamente lo que pasa es que su territorio está lleno de madera de balsa. La balsa es la madera más liviana que se utiliza mucho para la producción de hélices o de las aspas de estos molinos de viento. Entonces, básicamente su territorio y su comunidad fue completamente destruida para la extracción de madera de balsa para los molinos de viento en Europa. Entonces, por un lado, como todo eso es circular, ¿no? Mientras Europa dice vamos a tener energía limpia en 2030, bueno, ¿qué tan limpia es esa energía, en verdad? Abajo de Julián está Verónica. Verónica es una partera del pueblo también Achuar. Ella decidió no casarse para poder enfocarse como en su carrera. Es básicamente la médica de la comunidad y la partera de la comunidad en un pueblo en el que dar a luz era visto como tabú, entonces las mujeres generalmente viajaban solas a la selva para parir. Y eso obviamente conllevaba un montón de peligros. Entonces Vero utiliza una mezcla de medicina occidental, instrumentos occidentales y al mismo tiempo sus plantas medicinales que se pueden ver todo alrededor de su casa, que están plantadas ahí, para ayudar a las mujeres a dar luz con seguridad. Y el proyecto como futuro es poder hacer algo así como un híbrido, que sería un libro que se puede desmontar para hacer exposiciones en las comunidades, tipo colgar las fotos en la cuerda de la ropa, y que esto pueda como viajar y tener como múltiples exposiciones fuera del circuito más tradicional, y buscar como esa colaboración también en la que cada una de estas personas pueda como que apropiarse de esas discusiones en su comunidad,
generar como esa red en la que van a ver que hay historias similares en distintas partes de la Amazonia. Porque a veces también este tipo de luchas se vuelven un poco solitarias en el sentido de que el gobierno no ayuda, las autoridades no ayudan y como que muchas veces se genera esa sensación de, bueno, estamos solos acá. Y en realidad hay una red de resistencias y de reexistencias en la Amazonia que es muy, muy grande. Y recuerden que hasta el 25 tenemos tiempo de marzo. Sí, sí, basta marzo, hay tiempo de ir a verla, está buenísimo el montaje. Bueno, las fotos dicen Increíble. un montón. Pero para recorrerla con tiempo, así que buenísimo lo que vimos, así que nada, gracias Lu, que nos trajo tremenda nota. Lo que significa el lugar para las personas, ¿no? Salado. El lugar donde nació, donde vivió, donde está, la identidad, lo que está a tu alrededor. Total. Me quedaría haciendo reflexiones contigo, claramente, pero el tiempo apremia. Sí. Y tenemos que decirles que hay olor a jueves. Eso quiere decir que van a pasar cosas en el MAMP. Y ya saben, todos los jueves a partir de las 20 horas hay siempre un espectáculo de música. Y en este caso va a ser el turno de La Guagua Son Cubano. Así que para mover las caderas, para escuchar un poco de buena música cubana, ya saben, La Guagua Son Cubano. A partir de las 20 horas hay un espectáculo distinto todos los jueves, así que... Es como arrancar el fin de semana moviendo las caderas, porque uno dice jueves, viernes, ya todo se le pega ahí. Metí un jueves y todo, mirá, hay tráfico, un jueves. Bueno, ustedes ya saben, Mercado de Historias. Mercado de Historia. Divino, nos vamos a una pausa y enseguida venimos para charlar con la directora del documental Para no olvidar. Presentó Compromiso 6+1. Hagamos un trato por la educación pública. Y bueno, querida amiga, seguimos con las imágenes, seguimos con el cine, seguimos con la memoria, con el recuerdo, con la familia, totalmente, con los lazos. Bueno, la anterior es una peli de ficción basada en la realidad y este es un documental que reconstruye a través de imágenes una parte de la vida de una familia. La vemos, para no olvidar. Ahí estás tú, recién llegado a Europa. A los 21 años, tuviste que irte de tu país, el Uruguay. Cuando yo nací, la dictadura acababa de terminar. Tu padre, mi abuelo, acababa de morir. No te pudiste despedir de él. Solo hoy puedo comprender lo que eso pudo haber significado para ti. Es la realizadora de este documental que se llama Para no olvidar y la recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Y bueno, y en realidad vamos a empezar así por como
resumen, digamos, de esta peli, de Para no olvidar? ¿Qué es para vos? Bueno, es una película hecha con archivos, esencialmente, a partir de archivos sonoros y visuales. Los archivos sonoros son cassettes, en realidad, son cartas, correspondencias audiovisuales, y los archivos son material analógico, Super 8, H8 también. Y a partir de ahí intenté reconstruir una historia familiar, una memoria familiar. Hablo bien de reconstruir, porque en realidad desde el momento en que se decide hacer una película, mucho de la realidad, o sea, es muy difícil reflejar la realidad. Entonces, de alguna manera también se construye una ficción, una nueva historia familiar. Y también, digamos que el punto de partida fue el fallecimiento de mi padre, que me llevó a hacer esta película por una necesidad, en realidad, de no olvidar, como dice el título, ¿no? Bien, todo ese material ya lo tenías a tu disposición, o a partir del fallecimiento de tu padre es que, no sé, viste que uno empieza como a ordenar a cosas y empiezan a aparecer todo este archivo. Yo creo que el fallecimiento de mi padre fue un detonante para ir a buscar todos esos archivos que estaban un poco en varios lugares. Los cassettes, por ejemplo, yo sabía que existían, de hecho... Lo habías escuchado de chica, ¿no? Exacto, siendo chica era como un momento, una fiesta cuando recibíamos los cassettes que había grabado o mi tía de Brasil o mis abuelos también, que ellos se quedaron acá en Uruguay. Cuando nos mandaban esos cassettes y los recibíamos y lo escuchábamos así en familia y bueno, nada, era como un momento familiar ahí en la cocina. Lo único que yo tenía los cassettes con la voz de mi tía, no tenía los cassettes con la voz de mi padre, Claro. y porque claro, esos se habían mandado. Claro. Entonces hice un viaje para acá, para Uruguay, y ahí me encontré con mi tía, que ella vive ahora acá en Montevideo, se volvió de Brasil a Montevideo ya hace 10 años más o menos, y ahí ella me entregó algunos cassettes con la voz de mi padre. Y entonces ahí como que pude componer y con los cassettes, con todos los cassettes que me encontré, que más o menos eran 30. O sea, hay que imaginar que un cassette dura 90 minutos, Sí, ¿no? sí, no, De los dos lados, o sea, 45 más 45. Y entonces ahí empecé a escuchar todo lo que había. Y entonces, claro, aunque los hubiera escuchado de chica, en realidad había muchas cosas que no me acordaba. Claro. Historias secretos de familia, cosas que se habían contado en los cassettes y después nunca más se habló. También trayectorias de vida, también esa parte, hay una parte en que se habla de la enfermedad de mi padre, que me parece una parte muy fuerte también, ¿no? Porque también habla, o sea, quise un poco traer una cronología de la historia de la vida de alguien, en este caso la vida de mi padre, con la juventud, pero después cuando llega la edad, también llega la enfermedad y bueno, hasta la muerte, ¿no? Claro. Y entonces a partir de ese material sonoro hice como una especie de cronología, como digo, un poco ficcionada, con todos esos pedacitos de cassette, y también dentro de esos cassettes había mucha música, porque mi padre escuchaba mucho, cuando venía a Uruguay, grababa la radio, que ahora ya no existe más, Gardel FM, Claro. y entonces en esa radio había mucha milonga, muchos tangos, y él grababa la radio y traía los cassettes. Entonces los escuchaba así en bucle cuando volvía a Europa, y yo también es música que estuve escuchando mucho. Para mí también era importante que esta música, sobre todo la música de Piazzolla, aparezca en la película. El problema es que a nivel de derechos de música Claro. era un poco complicado, entonces hicimos una composición original para la película, inspirada en eso. de la música de Piazzolla. ¿Cómo es para vos, no? O sea, un poco volver a esa vida, porque muchas veces nos pasa a los hijos que nuestros padres son padres de los que, bueno, parece que tuvieron una vida, ¿no? Pero después, cuando uno es más grande, empieza a interesarse, digamos, por esa vida de los padres. ¿Cómo fue para vos descubrir esas cámaras Super 8? Porque era ver lo que le interesaba a tu padre, qué miraba tu padre, ¿no? ¿Por qué miraba de esa manera al mundo? Porque hay imágenes familiares, pero hay imágenes
yo qué sé, de gente por la calle, de Europa, o sea, las cosas como que a él le interesaban. ¿Qué conociste de tu padre a partir de eso? Claro, es verdad que hablé de la parte sonora, pero no de la parte visual. Claro. La parte visual fue también otra búsqueda, porque en realidad yo sabía que existían estas películas Super 8, pero nunca las había visto. O sea, no sabía lo que había, el contenido que había y tampoco el estado de conservación de estas películas Super 8, que es materia física, ¿no? Y entonces, justo, mira qué loco, antes de que él muera, algunos meses antes, yo empecé a filmar con Super 8 también. A filmar, aprendí a revelar también y a dar talleres de Super 8. Y justo me acuerdo de un día que él me dijo, pero ¿sabés que yo también filmé en Super 8 y tengo películas que me gustaría mostrarte? Y yo le dije, bueno, pensando que los padres son eternos, Sí. le dije, bueno, otro día, bueno, ya tendremos tiempo. Y bueno, y ese día al final no llegó. Bueno, sí llegó, pero las vi sola, en realidad, esas imágenes. Pero fue bastante en paralelo, en realidad, mi interés por la Super 8 y por el mundo analógico y bueno, y el descubrimiento de estas películas, ¿no? Para mí fue muy impresionante ver lo que había, porque pude descubrir a mi padre de joven, o sea, una persona que en realidad yo nunca había conocido, ¿no? Como decís vos, como que la gente tiene una vida y como hija yo conocía su vida a partir de tal edad suya y bueno. Y entonces fue muy impresionante no solo verlo a él en la imagen, sino también ver su mirada, porque sentí que tenía una mirada de cineasta, ¿no? Y yo pienso que al menos lo que sentí haciendo esta película es o entendí por qué yo había decidido hacer cine, ¿no? Como que a veces se transmiten esas cosas de manera inconsciente porque no sabía realmente esa mirada de cineasta que tenía mi padre. Y lo descubrí con esas imágenes. Laura, ¿cómo fue? Para mí hay como, capaz que hay más, pero yo ahora me imagino 3 patas, ¿viste? Lo que estás contando, tenés las imágenes en Super 8, pero que no tienen sonido. Tenés cassette que tienen sonido pero no tienen imágenes y a su vez tenés un silencio que atraviesa toda la película también, porque te estamos escuchando, hay música y todo, pero también está muy presente ese silencio. Ni que hablar que también estás vos, como voz en off, teniendo un diálogo con tu padre de alguna manera, pero centrándonos en estas 3 patas que te digo, el silencio, el audio y la imagen, ¿cómo fue ese trabajo de compaginar todo? Sí, o sea, me parece que resumiste muy bien esas 3 patas porque fue realmente un trabajo de collage entre esas imágenes sin sonido y ese sonido sin imagen, porque en realidad no tienen nada que ver, es material que está completamente desconectado en un principio, entonces fue un trabajo de intentar hacerle una conexión entre eso, hacerlos dialogar e inventar una nueva imagen, que como decís vos, puede ser el silencio, al menos contradicciones a veces, y como intentando eso, como que siempre haya como una especie de ruido, y ese ruido o ese silencio de alguna manera se va construyendo con la voz en off. O sea, la voz en off es la que completa esos huecos, esos silencios para quizás explicar lo que no se ve en la imagen o explicar lo que no se escucha en el sonido. Por eso ese trabajo de voz en off fue bastante difícil. Me imagino. Fue lo último, la última etapa de la película porque una palabra puede cambiar totalmente el contenido de una voz en off así. También era el momento en que yo me exponía más en la película, ¿no? Porque en realidad en los cassettes no aparece mi voz, aparece la voz de mi padre, de mi tía, de mis abuelos. En las imágenes tampoco, o sea, son imágenes hechas por mi padre, la mayoría. También hay una parte filmada por mí. ¿Y por tu tía también, Becky? ¿O ahí hay no, están los cassettes, ahí está el engaño, son imágenes pero cassette. Exacto, hay un engaño, porque está la voz de Becky encima de las imágenes filmadas por mi padre, y entonces parece que ella está mandando imágenes de Brasil. Exacto, de Brasil, pero en realidad fue un viaje hecho
o sea, Por tu padre. por mi padre a Brasil, pero son imágenes de Brasil. También aparecen imágenes de Cabo Polonio. Sí, sí, hoy hablaba. Sí, y de hecho esas imágenes en Cabo Polonio para mí representan como un antes y un después, porque también en la tecnología, porque igual decíamos que la Super 8 no tienen sonido, pero a partir del H8, o sea, de las cámaras ya mini DV y bueno, o sea, cuando ya nos vamos más al magnético, ahí aparece el sonido también, pero es el momento en que hay más silencios, o sea, es una contradicción, porque es cuando está el sonido tecnológico, es donde las cosas no se dicen, ¿no? O aparecen los silencios. Bueno, hay que ver la película porque Sí, estoy... sí. Antes de irnos, la última, ¿cómo ha sido recibido? Porque es una coproducción, Francia, Suiza, Uruguay, ya la presentaste con otros públicos que de repente no saben ni de Uruguay, ni que hubo una dictadura. ¿Cómo fue ese recibimiento? Sí, es verdad que cuando se mostró la película fuera, hay muchas personas que conectaron con la película, que en realidad no saben dónde está Uruguay, o sea, ni tenían ni idea que hubo una dictadura en Uruguay. Hay personas que efectivamente me dieron las gracias, dijeron, ah, bueno, gracias, hemos aprendido algo. Pero conectaron por el lado de la migración, en realidad, porque en realidad también es una película que habla del desarraigo de una persona que vive en un lugar, pero que viene de otro. Entonces, el momento en que se va, está viviendo en una utopía constante. Y yo creo que a ese nivel es un tema universal, donde las personas que de algún momento, en algún momento en la vida tuvieron que irse del país o eligieron irse también, tienen ese sentimiento que quiero mostrar a través de la película. Vos en un momento decís, cuando fuiste volviendo a Uruguay, ¿no? Que por momentos suena, no como un reclamo, pero como que no sé, lo sentía de esa manera, como que claro, era su vida anterior, que vos naciste allá. Entonces vos te tenías que acostumbrar a que tu padre tenía otro país en un lugar. Sí, pero al mismo tiempo era un país que ya no existía, porque era el país de sus recuerdos. Exacto. Entonces hay algo también, yo creo que la película tiene esa nostalgia, porque hay algo que se perdió que nunca se va a encontrar, y por eso hablo de alguna manera de esa utopía o la nostalgia de la utopía, porque es un sentimiento difícil de explicar y que yo lo vi mucho a través de mi padre, ¿no? Totalmente. Bueno, mañana tenemos la oportunidad en Cinemateca. Sí, mañana se estrena y vas a estar, vos vas a charlar mañana. Yo estaré mañana con las productoras y también estará mi tía Becky, que es un personaje muy importante en la película. Totalmente. Y también estará para la charla después de la función. ¿A qué hora es la función mañana? A las 7:30. A las 7:30 de la tarde en Cinemateca. Excelente, queda hecha la invitación. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Felicitaciones por el documental. Total. Hermoso. Gracias. Hermoso, tiene, está lleno de luz. Es un hermoso documental. Para no olvidar. Nosotros nos tenemos que ir, Noelia. Nos tenemos que ir, lamentablemente nos tenemos que ir. Sí, señora. Nos gusta seguir charlando y charlando y charlando. Pero nos vamos y volvemos el lunes igual. Exacto, el lunes a las 9 de la noche acá nos van a tener. Por el mismo canal. Nos vemos, muchas gracias. Chau, chau. El perfil de otro edificio gris, y aunque el mundo